Bueno, empezamos nomás. Bienvenidos a todos. Me imagino que habrán recibido el apunte que enviamos el lunes y ojalá lo hayan podido leer. Si no, léanlo cuando tengan un tiempo. La mecánica va a ser que todas las semanas, los días lunes en lo posible, les voy a enviar los contenidos así brevemente, ese formato resumen de lo que va a ser la clase que sigue. Eh, Eso por un lado. Por otro lado, la mecánica que pensábamos hacer ahora es igual a la que estaban haciendo con los chicos, para no sobrecargar internet y los megabytes por segundo. Pongamos los micrófonos en silencio y si por ahí hacemos una pregunta, la vamos a manejar en el chat y si da realmente para explayarse, bueno, lo hacemos personalmente con pantalla. Estaría bueno verlos, así cuando alguien quiere preguntar algo, activen la imagen, porque a todos no los conozco, a la mayoría sí, pero a todos no. Haciendo un breve repaso de otra forma de observación de la medicina de montaña. Tiene varias maneras de verla. Como rama de la medicina también trata todo esto que está enumerado en esta foto. Desde los traumatismos, que creo que han visto ya muchísimo el año pasado y van a seguir viendo durante el transcurso de toda la carrera, incluso en eventos prácticos y en forma teórica. Estudia también los problemas derivados de la electricidad atmosférica, todo lo que tenga que ver con tormentas eléctricas, las fulguraciones por rayos, etc. Estudia también los problemas derivados de la radiación solar, ¿no? Desde las quemaduras hasta el cáncer, ¿sí? También problemas derivados de las altas temperaturas o el calor, de lo cual es la clase pasada, ya los chicos hablaron, y esto se va a volver a tocar en alguna salida práctica, tengo entendido. Temas relacionados con la disminución de la temperatura, ya sea a nivel general, como es hipotermia, o a nivel localizado, como son las congelaciones, y hay más también sobre frío. Y también la medicina de montaña toca la disminución de la presión parcial del oxígeno. Eso es lo que está enumerado allí a continuación, es el séptimo ítem. Todos los temas que tengan que ver con la disminución de la presión atmosférica cuando voy a la altura. Las clases que van a seguir estas semanas tienen que ver con ese punto en particular, ¿sí? De medicina de montaña. Eh, También, ya que estamos lo digo, la medicina de montaña toca los temas de envenenamiento por especies ponzoñosas. Está bueno estudiar cuando uno va a zonas donde hay cierta presencia de animales venenosos, bueno, estudiar qué animales son y qué se puede hacer ante una eventualidad. Y también problemas médicos del viajero a montañas diversas. Por ejemplo, el otro día estuvo muy bueno lo que dijo Ale de hablar del antivirus, ¿no? Que es un virus que está presente donde están viviendo en Patagonia, en el bosque. Bueno, otro problema médico del viajero podría ser actualmente hablar del coronavirus, sobre todo las medidas preventivas que yo voy a tener si esto alguna vez mejora, voy a un refugio, a una zona de montaña, ¿qué medidas preventivas voy a aplicar para evitar el contagio que es altísimo con este virus? ¿No? No sé, evitar las conglomeraciones humanas, etc. Eso también entraría en un problema médico de los viajeros a la montaña, ustedes como guías. Bueno, vamos a ver ahora específicamente hipoxia. Eh, ¿Por qué se justifica esta rama de la medicina de montaña? Si vemos acá hay un gráfico y en tonalidades de marrón, todas las cadenas montañosas del planeta Tierra. Fíjense que todos los continentes tienen algo. ¿Y qué tomo como punto de corte para yo decir que estoy en presencia de hipoxia o de disminución de la presión atmosférica, la altitud? ¿Sí? Y la medicina montaña, como estudiosa de la presión atmosférica, se dice que trata los problemas de salud cuando las personas están a más de 2.500 metros de altitud, ¿sí? Está bueno tener en cuenta que más de 140 millones de personas viven a más de 2.500 metros de altitud. O sea que es un dato que no es menor, es importantísimo y es para tener en cuenta. Estas personas que viven a mayores altitudes de 2.500 muchas veces pasan o su vida la hacen de forma desapercibida, porque nacen, crecen, se reproducen y mueren a ciudades o pueblos más altos.
Pero eventualmente cuando yo tengo clientes que vienen de nivel del mar y van a alturas superiores a 2500, van a sentir de alguna u otra forma los efectos de la disminución de la presión atmosférica. Por eso está bueno tenerlo en cuenta y tener esa actitud como algo para siempre ir estudiando. Un ejemplo, supongo que varios han estado en la ciudad de La Paz, que está a 3.700 metros. Calculen que en La Paz viven 3.700.000 habitantes, perdón, 700.000 habitantes, que es muchísimo. Sumado a ello el Alto, que es la ciudad que está a 4.000, donde está el aeropuerto, es otro millón más de personas, y bueno, viven a altitudes considerables. Nacen, crecen, se reproducen y mueren, y no tienen ningún problema. Diferente es para el que vive a nivel del mar, y de golpe va a La Paz, porque tiene algún trekking o algún ascenso a un cerro, y bueno, va a sufrir ciertas cosas en su cuerpo, y eso es lo que vamos a estudiar ahora. Les aviso que en Sudamérica hay muchísima gente expuesta a problemas de presión atmosférica baja, más de 50 millones de habitantes, sobre todo concentrado en Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Esto tienen en el apunte, es un repaso de conceptos de atmósfera, presión atmosférica. La atmósfera es esa envoltura gaseosa que rodea el planeta Tierra, desde el nivel del mar hasta los límites superiores de la atmósfera. Esa altitud es de varios cientos, incluso miles de kilómetros, hasta los límites superiores de la atmósfera, lo que llaman exósfera, los estudiosos, ¿sí? Pero para nosotros, para la actividad que estamos haciendo, nos interesa lo que ocurre cerca del nivel del mar y hasta los 8, 10, 12 kilómetros de altura, porque eso es lo que llamamos la troposfera. La troposfera tiene una concentración particular de gases, ocurren todos los fenómenos meteorológicos, y es donde nosotros hacemos nuestra actividad profesionalmente, o sea, estamos guiando dentro de esa troposfera, no en capas superiores, ¿sí? Van a ver ahí que en este gráfico hay una línea muy marcada en color rojo a la derecha, a ver si ven mi flecha, esta línea. En realidad eso tiene que ver con, está marcando el parámetro temperatura, partiendo de unos 15 grados centígrados sobre cero a nivel del mar, cómo va disminuyendo esa temperatura con la altitud. Fíjense que a niveles de 10.000 metros son temperaturas bajísimas del orden de los 50 grados bajo cero. Como esto ya lo saben, pero a medida que subimos a la altitud, la temperatura va disminuyendo. Después, en las otras capas ocurren otros fenómenos, pero en realidad no nos interesa a nosotros ahora. Y menos para la actividad que estamos haciendo, con que sepamos esto es suficiente. Como hacemos nuestra actividad en la troposfera, nos interesa saber qué composición de gases hay en esa parte de la envoltura gaseosa de la atmósfera, ¿sí? Esta concentración es importante saberlo porque se mantiene desde los ceros, o sea, del nivel del mar, hasta los 12.000 metros, se mantiene igual. O sea, el 78% es nitrógeno, el 21% es oxígeno, y un porcentaje casi del 1 corresponde a otros gases, ¿sí? Eso es casi invariable, ¿sí? Varía en pequeñas proporciones, pero se mantiene así desde los ceros hasta la cumbre del monte Everest. Así que este dato es para tener en cuenta, que la composición no cambia. En capas superiores, por supuesto que cambia, pero no nos interesa a nosotros. Está bueno saber esto. ¿Qué es la presión atmosférica en realidad? Es la fuerza que ejerce esa envoltura gaseosa, debido a su peso, sobre la superficie terrestre. Simplemente es eso. Llevado al ser humano, es la fuerza que tiene la columna de aire que está sobre nuestro organismo, desde donde nosotros estamos, hasta los límites superiores de la atmósfera. Eso tiene un peso, realmente es un peso interesante y es el que hace que el aire ingrese perfectamente a nuestros pulmones. Así que eso es para tenerlo en cuenta. Esa es la presión atmosférica. Van a ver que hay un término que se usa mucho que es la presión barométrica, que es la presión que yo en realidad tomo con el barómetro, que es un instrumento que mide presiones. Antes de existir el internet y los pronósticos meteorológicos de hoy en día, se usaba mucho el barómetro para predecir los cambios próximos, digamos, y con eso hacer más eficiente o no un ascenso a un cerro. En realidad el barómetro mide eso, es lo que está midiendo ese dispositivo, y habría que hacerle unas correcciones
para saber el valor teórico de donde estamos parados, ¿sí? En esto no me voy a detener, sigo. ¿Cómo cambia la presión atmosférica con la altura? Si hasta ahí me siguen, vamos a ver en esta fotito, hay un gráfico. En el centro vemos una persona, un andinista, o una montañista, que tiene sobre su organismo una columna de aire que tiene un peso importante, haciendo fuerza sobre esa superficie que es el cuerpo humano, ¿sí? En cambio a la izquierda, la misma andinista está a unas alturas considerablemente altas, 7.000, 8.000 metros. Como está más alto, tiene menos columna de aire haciendo fuerza sobre su organismo. O sea que tiene menos presión atmosférica sobre su cuerpo. Estas son las variaciones en la altura que tiene la presión atmosférica. A la izquierda, un lugar muy alto, y a la derecha, un lugar más bajo o cerca al nivel del mar, ¿sí? A partir de ahora siempre me gusta simbolizarlo con un gráfico de fuerza, lo que significa esta presión sobre nuestro organismo, sobre nuestro cuerpo. La pregunta, que eso estaba en el apunte, ¿cómo varía si yo mantengo la altitud? Por ejemplo, estoy a 3.000 metros en una montaña en Argentina. ¿La presión atmosférica es la misma que a 3.000 metros en una montaña en el Polo Sur? Bueno, la respuesta es que no. Hay pequeñas variaciones entre la capa, la envoltura gaseosa que hay en los polos y en la línea ecuatorial, ¿sí? Mientras yo más cerca estoy del Ecuador, la presión atmosférica es menor para un mismo lugar geográfico, una misma altura geográfica. Y a medida que voy a los polos, la presión atmosférica es mayor, ¿sí? Eso obedece a varios fenómenos, pero imagínense si en ese gráfico que vemos acá, si el planeta Tierra está girando sobre su eje, por la fuerza centrífuga, toma una disposición el planeta, y el aire que lo envuelve también por la fuerza centrífuga, imagínense que eso se alarga hacia los costados, y en los polos se achata un poco. Y eso es lo que explica parte, ¿no es cierto?, esta disminución de la presión atmosférica entre los polos y el ecuador para una misma altitud. Aparte de que la forma del planeta tiene una forma particular. Ustedes saben que los polos son más achatados que la línea ecuatorial, y que tampoco el planeta Tierra es una esfera perfecta, no es una pelota de fútbol, sino que obedece a esto, que es una especie de... Esto es una propuesta de lo que es el planeta Tierra, ¿no?, a nivel de un ordenador. Bueno, volviendo al dato de presión atmosférica, ¿cómo se mide? Y acá esto sí está bueno saberlo, por lo menos ciertos tecnicismos está bueno saberlos. Se mide en milímetros de mercurio, en hectopascales, en milibares. En medicina vamos a usar muchísimo los milímetros de mercurio. A nivel del mar, la presión atmosférica son 760 milímetros de mercurio. Para que uno se dé una idea, es como si sobre nuestro organismo pusiésemos una columna de mercurio que tenga 76 centímetros de alto. El peso que hace ese mercurio sobre nuestro cuerpo es ese valor. Se expresa en milímetros de mercurio. Un ejemplo, cuando ustedes toman la presión arterial, la están tomando también en milímetros de mercurio. Los 120 sobre 80 son 120 milímetros de mercurio sobre 80 milímetros de mercurio. El famoso 120-80 o 12-8 es esa medida. Lamentablemente los médicos somos bastante molestos con esto de las unidades, pero bueno, esa es la medida que utilizamos. En meteorología se usa mucho los hectopascales, los milibares y otras medidas más. Si vemos acá esta flecha, y como estamos en la troposfera, acordémonos que el 78% corresponde al nitrógeno, al gas nitrógeno, y el 21% al gas oxígeno. De estos dos, me interesa solamente el oxígeno. ¿Por qué? Es el gas que biológicamente es activo y hace que sea posible la vida a nivel humano, estamos hablando, ¿no? Y de varios seres vivos también. Fíjense el valor que está acá entre paréntesis, 160 milímetros de mercurio le corresponderían, o le corresponden realmente, a esos 760 milímetros de mercurio del total. Ese 21% es el valor de la parte parcial que le corresponde al oxígeno. Entonces hablamos ahora de una cosa más, que es la presión parcial de un gas, ¿sí? Lo tienen en la definición en el apunte,
pero es esa fuerza que hace ese gas dentro de toda esa mezcla, básicamente y en resumen. Como el nitrógeno es inerte biológicamente, a las presiones que nosotros manejamos, lo dejamos de lado. Vamos a hablar ahora, de ahora en adelante, de lo que ocurre con el oxígeno. Quizá en actividades como el buceo, donde las presiones que se manejan son elevadísimas, debajo del mar, bueno, ahí sí, el nitrógeno, ese gas, empieza a tener un efecto biológico. Pero para nosotros y la actividad que hacemos no tiene efecto biológico. Sí, esa foto es la que estamos los dos sonriendo desde hace 2 semanas. ¿Cómo? Que ahí se te enganchó el micrófono, Agu. Seguimos. La presión atmosférica a nivel del mar, a la izquierda, que tiene este valor. Por dar un ejemplo, en la imagen de la derecha, esa presión atmosférica está a 5.000 metros y el 21% son 405, ¿sí? Mucho menor que a nivel del mar. ¿Para qué nos sirve esto? Sigamos pensando. El porcentaje se mantiene, pero la presión parcial baja, ¿sí? Porque estoy más alto. Entonces, a 5.000 metros, la presión parcial del oxígeno es de alrededor de 80 milímetros de mercurio, muchísimo menor, casi la mitad de nivel del mar. Cuando empezamos a hablar solamente de este gas, de que se desciende el oxígeno, hablamos que estamos en condiciones de hipoxia. Y siempre que el gas disminuya del valor que hay a nivel del mar, vamos a hablar de hipoxia. Este concepto es importante entenderlo. ¿Qué ocurre en el organismo? Volvemos a la fotito de la montaña. Según qué altura esté yo, si yo estoy, por ejemplo, a 5.000 metros, por seguir con el ejemplo anterior, yo ese aire lo inhalo, eso llega por las vías respiratorias al alveolo. Recordemos que en el alveolo, que es una estructura muy pequeña que está al final de la vía respiratoria, es una unidad microscópica, es donde ocurre la hematosis. Cuando el aire llega hasta ese punto, si llega con menos presión atmosférica o menos presión parcial del oxígeno, a este alveolo que está ahí, menos cantidad de oxígeno va a pasar a la sangre. El último gráfico que está a la derecha es un corte del alveolo, y en líneas azules vemos la dirección que sigue el oxígeno gracias a la presión atmosférica. Esa dirección está disminuida, o sea, hay menos presión empujando ese gas oxígeno para que entre a la sangre. O sea que esa hipoxia también se siente en el alveolo y esa hipoxia pasa a la sangre. O sea que la sangre que está pasando por ahí se carga de menos oxígeno. Entonces empezamos a hablar de otro término que está bueno saberlo, que es la hipoxemia. Todo lo que sea referido a hemia es sangre, y lo que es hipo en medicina es poco o bajo, ¿sí? Entonces, hipoxemia, gracias a la hipoxia, es lo que está ocurriendo en la altura. Si me siguen hasta ahí, Sí, yo tengo una pregunta, Miguel. preguntas. Sí. A ver, para que me pongo la cámara, si me ves. Acá Martín Bici. Sí. ¿La hipoxia es el fenómeno meteorológico, o sea, atmosférico, o es como lo recibimos nosotros? ¿O es, digamos, una condición del humano? La hipoxia es simplemente, estás hablando de que desciende del valor ese que hay a nivel del mar, que son 160 milímetros de mercurio. Cuando hablas de hipoxia, hablas que ese valor está disminuido con respecto a ese. Ese es el valor de referencia, ¿sí? Obviamente, mientras Perfecto, más... es Sí. es el fenómeno atmosférico, digamos, no es, hay hipoxia en el ambiente, no es Sí, que el cuerpo humano siente hipoxia, digamos. sí, pero el fenómeno meteorológico se manifiesta directamente con la primera inhalación de aire hipóxico que vos inhalás, pasa automáticamente a la sangre y se manifiesta casi de inmediato. O sea que si hay hipoxia en el ambiente, hay hipoxemia inmediatamente. Claro, por eso se diferencia de los dos términos de esa manera, digamos. Si vos lo medís, la hipoxia la medís con un aparato, también se llama hipoxia, Sí, no con el cuerpo humano. sí, sí, estamos hablando de condiciones Perfecto, hipóxicas. Lo que pasa es que para saberlo listo, esa es la exactamente habría pregunta. que ver la tabla que les voy a mostrar a continuación, para entenderlo bien, pero esa tabla habría que estudiarla de memoria para saber qué ocurre a cada altura, ¿no es cierto? Porque no hay un instrumento de medición fácil de la hipoxia, pero sí hay un instrumento de medición que lo vamos a ver el jueves que viene que refleja un poco lo que sucede en la altitud, que es el oxímetro de pulso. ¿Alguna otra pregunta de esto? ¿Seba?
Todo bien, Tengo una Miguel. pregunta Sí, Yo tengo Facundo. una pregunta con respecto a lo que dijo Martín recién. Sí, perdón, no me anda la webcam. Sí, sí. Con lo que dijo Martín recién, igualmente podría pasar que una persona tenga, o no sé cómo se diría, pero esté con hipoxemia sin tener condiciones de hipoxia, digamos, en la atmósfera, por algún otro tipo Sí, por de algo supuesto. que le pase. Sí, sí. Hay muchas condiciones médicas que ocurren a nivel del mar, donde la persona tiene hipoxemia y las condiciones atmosféricas no son de hipoxia. Sí, por supuesto que sucede. Ahí han puesto, Lucía puso hipoxemias en la persona. En realidad hipoxemia es en la sangre, ¿sí? Es lo que está sucediendo en la sangre. Y van a ver que más adelante lo vamos a ir viendo, pero muchas condiciones del ser humano normales a 4.000 o 5.000 metros, de una persona que está aclimatada, ocurre en personas que están en terapia intensiva a nivel del mar. Y la diferencia es que uno está enfermo y en un hospital, y ustedes como montañistas están a 5.000 metros haciendo su vida normalmente, y bueno, eso para que entiendan un poco que no necesariamente tiene que haber hipoxia para que en la sangre haya hipoxemia o en el resto del cuerpo, ¿sí? Así que muy bien esa pregunta, muy buena. Si no hay más preguntas, seguimos adelante. Bueno, seguimos. Yo tengo una pregunta. Sí, ¿Y le pasa a nivel fisiológico algo más al cuerpo por la hipoxia o lo primero que se manifiesta es la hipoxemia y a raíz de eso se manifiestan los otros mecanismos? No sé si se entiende la pregunta. sí, sí, se entiende perfecto y es lo que sigue a continuación. Así que quizá con lo que siga respondo a tu pregunta. Entonces seguimos. Ahí si todos ven el PowerPoint, sigo. Bien, acá respondiendo ahí lo que recién me estaban preguntando, obviamente esta tabla, que es lo que ocurre a la izquierda a diferentes altitudes, medidos en metros, en el centro el valor absoluto de presión atmosférica, teórico, y a la derecha lo que corresponde a la presión parcial de cada una de esas alturas. Obviamente no llevamos esta tablita en el botiquín para fijarnos esto, si alguno lo quiere hacer lo puede llevar, ¿sí? Pero estos son simplemente para que tengamos una idea y de lo que va a suceder, que es lo que vamos a hablar a continuación, ¿sí? Fíjense que está marcado acá, en línea verde, entre 2.000 y 3.000 metros hay una marca más pronunciada. Eso tiene que ver por lo que dijimos antes, al principio, de que los fenómenos de poblaciones que están expuestas a baja presión atmosférica se estudian a partir de los 2.500 metros hacia arriba. Por eso esa altura está buena tenerla en cuenta. ¿Por qué? Siempre que yo voy a diseñar un trekking en la montaña o una escalada en una montaña, tengamos en cuenta que a partir de esa altura pueden suceder fenómenos que pueden molestar a la persona o al guía, ¿sí? Y después en color amarillo, a 5.000 metros van a ver que está todo marcado también. Si lo ven ahí. Disminuyó un 50%. Sí. ¿Por qué? Al parecer, si se ponen a estudiar, no hay ninguna sobre los 5.000 metros, 5.200, 5.300 es el punto de corte, prácticamente no existen poblaciones de vida permanente en el planeta Tierra. Por eso, al parecer, es imposible la vida humana permanente. Sin embargo, nosotros como montañistas, en forma deportiva o laboral, sí ingresamos a esa zona, haciendo nuestras actividades, pero de forma permanente no. Esa es la conclusión un poco, esas dos alturas para tener en cuenta, ¿sí? Ahí está la conclusión, ese es un grupo de montañistas que está bajando de la cumbre del Cerro Aconcagua, está cerca de los 6.000 metros, si bien ingresó, hizo cumbre a 7.000 y bajó, no significa que estén viviendo de forma permanente, eso es lo importante. La forma permanente de vida no existe a esas alturas, el organismo se deteriora de una forma irreversible y después de un tiempo sobreviene la muerte, así que hasta que no salgan mutantes en el planeta, no se puede vivir. Bueno, esto es un gráfico para que tengamos en cuenta
los puntos de corte. El nivel del mar en la parte inferior, 2.500 metros, a partir de la altura donde ocurren fenómenos como el mal agudo en montaña, sus complicaciones. Eso empieza a partir de los 2.500, que son las enfermedades debido a hipoxia. Lo que es bueno de esto, digamos, que entre 2.500 y 5.500, el mal agudo en montaña y todas estas enfermedades de la presión atmosférica baja son posibles, ¿sí? Son factibles de presentarse, pero se puede aclimatar perfectamente si uno hace las cosas bien y se puede vivir a esas alturas, ¿sí? Por otro lado, ¿la vida humana es permanente a 5.300? Parece que no. Y a partir de esa altura hacia arriba, el mal agudo en montaña, todas estas enfermedades producto de la hipoxia, es más probable que se presenten. Pero el deterioro del organismo es irreversible, ¿sí? Y la aclimatación es completa. Les dejo que esa pregunta la respondan después, pero piénsenlo qué ocurre. Cuando veamos el tema ¿A qué, específicamente. perdón, qué dijiste, Miguel? Si la aclimatación es completa, es esa gran duda que existe, ya la van a contestar ustedes al final de la clase. Bueno, este tema es la cascada de oxígeno. Esto es lo que ocurre a nivel del mar. Si vemos aquí este dato, a nivel del mar, yo estoy ingresando aire a mis pulmones con un 21% de ese total del valor, que corresponde casi o alrededor de 160 milímetros de mercurio. Fíjense cómo va bajando esa presión de oxígeno a medida que este gas se reparte por el cuerpo hasta llegar a la célula, que es la parte inferior. En el alveolo, una vez que llega al alveolo, ingresa al alveolo con un valor de 105 milímetros de mercurio, o sea que ya perdió una tercera parte de esa presión de oxígeno. Pasa a la arteria, sí pasa, para volver al corazón, pierde otros 10 milímetros de mercurio. Se reparte por los tejidos del cuerpo, ¿por cuáles? Por todos, el que se les ocurra. Cuando llega al tejido, llega con 50 milímetros de mercurio, o sea, la tercera parte de lo que ingresó. Fíjense cómo es abismal el descenso. Esta fotito que está acá corresponde a un tejido cualquiera, donde ocurre la perfusión. Para que exista la perfusión, cuando ingresa a la célula, también la presión parcial decae aún más. Y en la célula tiene que ingresar a esta organela, que es la mitocondria, representada acá en color azul, ¿sí? ¿Por qué ingresa a la mitocondria? Porque allí se usa el oxígeno para obtener energía, el ATP y todas esas cosas, ¿no es cierto? Si imaginamos el músculo para producir movimiento. Fíjense que en la mitocondria llega con un valor de alrededor de 10 milímetros de mercurio. Menos del 10% de lo que ingresó. Y hasta acá está todo bien, la vida es posible a nivel del mar, y se mantiene todo en equilibrio y perfecto, incluso haciendo ejercicio. Ahora les propongo una cosa que pensemos antes de que se corte el Zoom. ¿Qué ocurre si yo ingreso aire, acá en la parte superior, el aire de una altura de 5.000 metros, que dijimos que era 80 milímetros de mercurio de presión parcial del oxígeno? ¿Cuánto llega a la célula y a la mitocondria? En teoría serían valores negativos. O sea que esto estaría desplazado hacia abajo, y estaría abajo en valores negativos. Sin embargo, eso es teórico. No ocurre esto, ¿sí? Lo que ocurre es otra cosa, y son que el cuerpo, debido a se encuentra expuesto a ese ambiente hostil, y bueno, pone en juego mecanismos compensadores, como lo que han visto el año pasado. Siempre existen mecanismos compensadores que tratan de hacer frente a este ambiente hipóxico. Cuando llega poco oxígeno a los tejidos, hablamos de este término que es hipoxia tisular. Con que digamos hipoxia está bien, pero el término correcto sería hipoxia tisular. Tisular hace referencia al tejido. Tejido, acuérdense que es un grupo de células con una función similar, ¿sí? A ver acá las preguntas. Preguntas acá, dicen que ya se corta, nos quedan 4 minutos. Fernando Garrido dice, Seba García estuvo 62 días en la cumbre de Aconcagua, perfecto, sí. Estuvo a 7.000 metros, 62 días, incluso son más, son 66, batiendo un récord, pero bajó casi en condiciones que no se podía arrastrar, perdió 18 kilos de masa muscular, y él mismo dice que casi no llega a descender porque estaba tan decaído energéticamente que casi no baja. Bueno, eso nos está hablando de que la vida permanente
es casi imposible, ¿no es cierto? O imposible. Ponen también, José, ¿algún otro animal vive a esa altura? Bueno, más alto también, pero la fisiología animal es otra cosa. Bueno, bien. Han puesto ahí la forma del planeta, elipsoide, geoide, bueno, eso se lo dejo a las charlas que tuvieron con Fer Martínez, que me parece que son buenísimas. Y antes de que nos vayamos, los dejo con un caso para que pensemos. Entonces, mecanismos compensadores, acuérdense que ocurren a todo nivel de todos los tejidos. A ver si se ve esto. Vamos con este caso, antes de que se corte, nos quedan 2 minutos. Se los leo. Estás con tu clienta, si quieren tomar nota, si no, sáquenle una foto y lo piensan en los 10 minutos de recreo. Estás con tu clienta Mariana, que tiene 28 años, en San Pedro de Atacama. Es un pequeño pueblo que hay en Chile, en Atacama, es en el norte. La altitud es de 2.800 metros de ese lugar. La idea es, al día siguiente, ascender un cerro que está ahí, que se llama Toco, que tiene 5.600, pero para hacerlo irán en coche hasta 5.100 metros. Desde allí dejan el coche y caminan hasta la cumbre del cerro. Como datos de la persona que es su clienta, Mariana no tiene experiencia en la altitud. Hace actividad física regular, de hecho está muy bien entrenada, es enfermera, vive en Temuco, la altura de Temuco es 360 metros, perdón, pero jamás estuvo a más de 3.000 metros. Durante el traslado, ustedes detienen el coche a 4.700 para ir al baño y después siguen. En ese momento Mariana dice tener una leve sensación de falta de aire. Para que vayan pensando qué está ocurriendo con esta chica de esa altura. Esta chica es la clienta de ustedes, ¿sí? Este es un poco el gráfico. En la parte inferior, San Pedro de Atacama, me queda 1 minuto, que está a 2.800, el lugar de llegada en auto, 5.100, y de allí a la cumbre hay solo 500 metros de desnivel. Respóndanse qué piensan que puede tener esta persona que está ascendiendo rápidamente en auto. La clave es este traslado exagerado en auto, la persona que no tiene experiencia previa, y bueno, qué está sucediendo con su cuerpo. Como se corta, nos vemos en 10 minutos, piénsenlo, bueno, y ahí me dicen una respuesta. Que estoy a 750, estoy también a nivel del mar. Eso que dicen, no, llegaste a la altura, acabas de sentir la altitud en Mendoza, es un verso, es mentira. No hay ni siquiera en el rendimiento máximo, hay fenómenos en el cuerpo. Sí, a partir de los 2.500, si bien no hay fenómenos relacionados con hipoxia, sí hay una disminución del rendimiento físico. ¿Qué significa esto? Si yo tengo un equipo de gente, de clientes de fútbol, que los llevo a jugar fútbol a 2.000 metros de altitud, sí van a ver mermado su rendimiento físico a esa altura. ¿Sí? Esto ocurrió, por ejemplo, cuando en la Ciudad de México, cuando fueron las Olimpiadas, que está a una altura menor a 2.500, pero más de 2.000, y bueno, se vieron estos fenómenos. El rendimiento máximo se ve alterado. ¿Cómo? En disminución. Por eso está esa línea de 1.500. ¿Sí? O sea, a partir de los 1.500 se ve disminuido ese rendimiento máximo. Sí, de 1.500 hacia arriba. Eso por un lado, y lo último... Consulta, ¿y sería entonces que a partir de esos 1.500 ya nuestro cuerpo estaría produciendo más glóbulos rojos también? Sí, lo que pasa es que lo que producís a 2.500 es muy poco en relación a lo que podrías producir a 4.500. El famoso 6-1 de Argentina en Bolivia, sí, bueno. La estrategia que usan varios para que no se pongan, para que las personas no tengan mal de montaña, es ir a jugar rápido a La Paz, en este caso el partido ese famoso de Bolivia, llevan rápido al equipo, juegan
y en menos de 2 o 3 horas están de vuelta en el avión y vuelven a su casa. Esa es una estrategia que usan algunos equipos para ir a jugar al fútbol a lugares muy altos. Solamente ponen los mecanismos compensadores, más el ejercicio físico, a que responda. Y bueno, entonces el grosso estadístico, algunos no van a responder, pero la mayoría responde y se va rápidamente. Bueno, si no hay otras preguntas, los dejo con una fotito. Para la clase que viene, les dejo esto. El lunes les hago, de alguna forma les acerco los apuntes nuevos, va a ser vía WhatsApp seguramente, se lo mando a Tommy o a Ale, y él se los va a enviar a cada uno. Tiene que ver con lo que sigue. Y lo que sigue tiene que ver con esto, esta fotito que está acá. Si yo tengo un ambiente hipóxico, por supuesto que todo el cuerpo lo va a sentir, pero por un tema didáctico y por un tema de que realmente tiene relevancia física, hay dos sistemas que se ven muy afectados, tanto que pueden poner en peligro la vida si las cosas ocurren en un mal camino. A la izquierda, fíjense, el sistema nervioso central. Si bien todo el cuerpo sufre, el sistema nervioso central lo sufre muchísimo, ¿sí? Y si realmente las cosas van para un mal camino y con mis mecanismos compensadores no alcanzo justamente a compensar, aparecen esto de la alteración del sistema nervioso. ¿Cómo se manifiesta? 3 patologías distintas o síndromes distintos. CEA significa cefalea de elevada altitud o dolor de cabeza de elevada altitud, solo, tal cual. En el peor de los casos, mal agudo montaña, que ya vamos a ver que tiene diferentes niveles, y en el peor de todos los casos, edema agudo cerebral por altura. El edema agudo cerebral es gravísimo y pone peligro de muerte a la persona en horas, ¿sí? Eso es cuando se afecta la línea del sistema nervioso central, a la derecha. Cuando se afecta el sistema respiratorio, aparece una patología que si se manifiesta es el edema agudo de pulmón por altura, ¿sí? Que también pone en peligro la vida de la persona en horas. Pueden aparecer solos o aislados, o sea que se puede afectar el sistema nervioso solo o el sistema respiratorio por otro lado. Si hilamos fino, el sistema nervioso controla la respiración, o sea que en algún punto uno afecta al otro. Y si hilamos finos, el sistema respiratorio, por él ingresa el aire hipóxico y lo lleva a la sangre, o sea que si yo no respiro en cantidad y tiempo, y la hipoxia va a llegar al sistema nervioso. O sea que ambos sistemas están relacionados, por eso todas esas flechas que van y vienen por todos lados, ¿sí? Pero a niveles prácticos es fácil verlo como que se afecta el sistema nervioso por un lado y el sistema respiratorio por otro. A veces los dos juntos, pero vistos como un gran sistema afectado. Esto es lo que los dejo para la clase que sigue. Vayan pensando en eso. Y si les gusta, me gustaría mandarles un caso. Junto con los apuntes les mando un caso para que vayan pensando con una serie de preguntas y respuestas. Para que resolvamos la clase que viene. Por mí, nada más. Espero que no haya sido tedioso y bueno, acá hay un chat. Si alguien quiere hacer otra pregunta, aprovechemos. Si no, muchas gracias. Ahí yo preguntaba en el chat, que sea uno u otro va a depender de la persona. Sí, va a depender de la persona y va a depender de las altitudes. Me voy adelantando, pero todo lo que sea el sistema nervioso central, en el peor grado, que es el edema cerebral, se afecta a alturas más altas que el edema pulmonar. El edema agudo pulmón empieza a los 3.500, 4.000. El edema cerebral empieza a los 4.500, 6.000. ¿Sí? Pueden aparecer los dos juntos, por supuesto. En el peor de los casos, ¿no? La cefalea, el primero que viste ahí chiquitito, la cefalea sola, vamos a ver qué es lo que más comúnmente se da. Eso aparece a los 3.000, a los 2.900. ¿Otra pregunta? Bueno, chicos, si no hay nada más, los dejo tranquilos y